Cuando escuchas el nombre de María Antonieta, recuerdas el polvo, los pasteles y la gelatina. La acusaban de derroche, la ridiculizaban en caricaturas y la odiaban por ser austríaca. Pero, ¿quién era realmente? Hoy contaremos su historia, desde su infancia en Viena hasta su último día en París, sobre una niña pequeña de la familia de los Habsburgo. Se convirtió en una pieza en la gran política. ¿Por qué Francia no la aceptó y cómo intentó construir su refugio lejos de la corte? Lo contaremos a continuación. ¿Qué había detrás del mito? Que coman pasteles. ¿Lo dijo alguna vez? ¿Qué pasó en los últimos días de su vida y cómo era el silencio en su celda? Esta no es solo la historia de una reina. Es la historia de una persona atrapada en la historia, las expectativas y el silencio. Sugiere temas para nuevos videos y suscríbete al canal. Las historias para dormir salen todos los días. Ponte cómodo. Ahora viajaremos al siglo XVIII, donde el dorado de Versalles ocultaba la inquietud y la tormenta que se acercaba. María Antonia nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, en el Palacio Imperial de Hofburg. Fue la 15ª hija de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco I. Su madre fue la única mujer en el trono en la historia de la monarquía de los Habsburgo. No solo era la cabeza de un gran imperio, sino también Francisco I era emperador del Sacro Imperio Romano, pero en la familia tenía un papel suave. En la familia Habsburgo, cada niño era parte de un cálculo diplomático. El lujo en la educación se limitaba solo a la apariencia externa. Antonia creció entre muchos hermanos y hermanas en una casa donde la vida familiar bullía y se resolvían importantes asuntos internacionales. No destacaba en los estudios. Los maestros se quejaban de su distracción y falta de empeño, pero le gustaba la música y tenía buen oído. Los sirvientes querían a Antonia por su apertura y carácter amable. El padre, Francisco I, le mostraba un cariño especial, a menudo acariciándole la cabeza con ternura. A pesar de estar ocupado, el padre encontraba tiempo para charlas y paseos con los niños, llamando a menudo a Antonia pequeña vis-a-vis. La repentina muerte de Francisco I en 1765 conmocionó a Antonia, que entonces tenía solo 10 años. En Hofburg colgaron cortinas negras y cancelaron las clases de música. Antonia sintió por primera vez que en la vida hay pruebas serias. Así comenzó una nueva etapa en la vida de la niña, cuando enfrentó la amargura de la pérdida y comprendió la seriedad de los cambios vitales. La muerte del padre cambió la atmósfera en la familia. María Teresa se encerró en sí misma, pero la educación de los niños no disminuyó. Se prestó especial atención a Antonia, preparándola para la vida adulta. Le enseñaron francés, postura, comportamiento en recepciones, incluso cómo sostener una taza. Todo tenía importancia para su futuro papel en la política y la sociedad. Un día de primavera, jugando en el jardín con su hermana menor, Antonia escuchó a la sirvienta hablar sobre la próxima mudanza a Francia. La niña solo sonrió, sin darle importancia a las palabras. Para ella, Francia parecía un lugar mágico y lejano. Aún no sabía que pronto su nombre cambiaría a María Antonieta y que su vida cambiaría radicalmente. A los 14 años, María Antonia ya entendía que no se quedaría en Viena. Su madre negociaba con Francia y la alianza mediante el matrimonio parecía la mejor solución después de largas guerras. El delfín francés, nieto de Luis X, necesitaba una esposa. La princesa austriaca era perfecta para fortalecer las alianzas entre los estados. Cuando se tomó la decisión, llamaron a Antonia a ver a su madre. La conversación fue breve. Te casarás con el delfín de Francia. Es importante para el imperio y tú podrás con ello. En la primavera de 1770 llegaron los documentos oficiales. La corte francesa dio su consentimiento para el matrimonio. La ceremonia por poder tuvo lugar en Viena. Antonia se casó formalmente con Luis XVI. Unos días después, la enviaron a la frontera, donde se construyó un pabellón, un territorio neutral. En el pabellón se realizó un ritual de ruptura con el pasado. Le quitaron la ropa austríaca, le confiscaron los juguetes, cartas y joyas. Salió con un vestido nuevo, hecho en París, y recibió un nuevo nombre: María Antonieta. Comenzó una nueva vida en Francia. Los primeros días en Francia fueron como un desfile. Viaje por ciudades, recepciones, flores y multitudes entusiastas. En Estrasburgo, los niños le cantaban. En Reims sonaban las campanas. Durante el día hubo un banquete y por la noche, fuegos artificiales. En París, en la plaza se reunió tanta gente que ocurrió una estampida. Murieron más de 100 personas. Pero en el palacio no se habló de eso.
A la mañana siguiente, María Antonieta despertó en una enorme cama con dosel en el dormitorio del Delfín. La rodeaban sirvientas. Ella ya no se pertenecía a sí misma. Todo, desde el peinado hasta la expresión facial, ahora formaba parte de un papel público. Se había convertido en princesa francesa, pero seguía siendo esa misma niña. Alguna vez alimentó loros en el invernadero del Hofburg. La relación con su esposo seguía siendo tensa. Luis era torpe y callado. Pasaba las noches con su colección de llaves, sin mostrar ni romanticismo ni interés. Su unión era una formalidad. Los rumores de que el matrimonio no se consumaba llegaban incluso a la corte de Viena, subrayando la frialdad de la relación. Para distraerse, María Antonieta buscaba consuelo en el entretenimiento. Jugaba a las cartas, asistía a la ópera y organizaba bailes de disfraces. Especialmente le gustaba el Petit Trianon, la residencia campestre en Versalles, donde no había protocolo, solo libertad y tranquilidad lejos de la corte. En su círculo cercano de amigos se podía tocar música a cualquier hora y llevar vestidos sin corsé. Para Versalles, esto era un desafío a las tradiciones y normas de la corte. Los cortesanos no entendían por qué la reina jugaba a ser pastora, vestía ropa sencilla y a veces servía el té a sus invitados, rompiendo las reglas de la corte. Los periódicos empezaron a escribir sobre el derroche de la reina y las caricaturas la mostraban bailando, riendo, vestida por debajo de su rango, provocando condena y chismes. La reina no respondía a los rumores y chismes. A veces la invadía la tristeza y en una carta a su hermano José II confesó que se sentía como un pájaro enjaulado. Su hermano, que visitó Francia de incógnito, le dio un consejo duro. Sé más modesta. Francia no perdona la debilidad ni tolera el juego, lo que empeoró su situación. Con el tiempo la situación empeoró. La reina y Luis no tenían hijos, lo que provocó presión de los cortesanos y potencias extranjeras que la acusaban de infertilidad. La emperatriz escribía cartas duras a su hija, instándola a esperar pacientemente, pero enfatizando: debes cumplir con tu deber, aumentando la tensión dentro de la familia. Finalmente, en 1778, la reina dio a luz a una hija, María Teresa, lo que alivió un poco la presión y despertó el interés público. A la salutación de luces acudió media París. La multitud saludó al bebé, los carruajes con regalos no cesaron durante varios días, creando un ambiente festivo en la ciudad. Pero la reina ya no se alegraba como antes. Ella entendía que la opinión pública era cambiante y externamente todo parecía próspero, pero por dentro reinaba la ansiedad. Alrededor había brillo, bailes, vestidos, música. Pero por dentro crecía un sentimiento de aislamiento. Era esposa del Delfín, futuro rey, pero no sentía ni amor ni apoyo. Cada pequeño error se convertía en motivo de susurros y una sonrisa era motivo de sospechas. Vivía en el Palacio de Oro, rodeada de espejos, pero no se veía a sí misma en ellos. Llevaba una máscara que le pusieron cuando pasó de la infancia al rol, de un país a otro. No era su esencia, sino solo una imagen para el público. Cuando Luis X murió, Luis se convirtió en rey y María Antonieta en reina de Francia. Tenía solo 19 años y trataba de mantener la dignidad. En los primeros días después de la coronación, no ocultó su ansiedad. La responsabilidad ahora recaía también sobre ella, como esposa del monarca y como princesa. El pueblo observaba cada uno de sus pasos con esperanza, curiosidad y a veces sospecha. Su vida se convirtió en un espectáculo público donde no había lugar para errores. Al convertirse en reina, María Antonieta recibió el pequeño Trianon, un palacio campestre en el Parque de Versalles, construido durante el reinado de Luis XV. El pequeño Trianon se convirtió en su refugio. Ordenó que nadie entrara allí sin una invitación personal, ni siquiera ministros y cortesanos. Por primera vez en su vida, María Antonieta tuvo un espacio donde podía ser simplemente ella misma, sin máscaras ni expectativas. En Trianon reunió a un círculo íntimo de personas cercanas, aquellos que la entendían y apoyaban en tiempos difíciles. Damas, actrices, músicos y algunas aristócratas sin vínculos con las intrigas de la corte se reunían juntas. Allí no había grandes bailes, disputas políticas ni discursos largos. En lugar de eventos oficiales, paseaban por el jardín, escuchaban música y mantenían conversaciones ligeras en cálidas noches sin testigos ni miradas indiscretas. En los terrenos del palacio, María Antonieta creó una pequeña aldea con una granja, un molino y un estanque, donde tenían vacas y gallinas reales, elaboraban queso y horneaban pan.
A María Antonieta le gustaba pasear por estas calles rurales con un vestido sencillo de muselina y un sombrero de paja, sin fingir ser campesina, sino simplemente escapando de la vida de la corte. Era su manera de evitar la presión y la atención constante que sufría en Versalles. Muchos en la corte no entendían ese comportamiento y lo consideraban atrevido. Para la nobleza conservadora, la reina que rechazaba los lujosos recepciones y vestía ropa sencilla era un desafío a las tradiciones y a las reglas del protocolo de la corte. Para un pueblo que sufría una crisis económica, su juego de granjera parecía una burla, y los periódicos se mofaban de su pueblo y su estilo de vida. En los panfletos la representaban ordeñando vacas con diamantes en los dedos, ridiculizando sus intentos de encontrar paz en medio de la crisis del país. A pesar de ello, ella continuaba visitando su lugar apartado, sabiendo que cada uno de sus pasos era vigilado y su comportamiento discutido. En cartas a su hermano José II, confesaba que Trianón era el único lugar donde podía respirar libremente y sentirse ella misma. Una vez escribió: «No nací para este trono. Aquí hay demasiados ojos y muy poco silencio», reconociendo la carga de su papel. Su hermano intentaba convencerla, recordándole que la reina no podía ser una persona privada y debía cumplir con las expectativas y obligaciones públicas. Ella no escuchaba, y Luis rara vez intervenía. No se oponía a sus aficiones, no prohibía sus viajes a Trianón ni comentaba sus gastos. Él mismo prefería el aislamiento, la casa, las cerraduras mecánicas y los libros. Su unión era fría, pero tranquila. Exteriormente una pareja real, en la vida como vecinos. Una vez en Trianón, María Antonieta organizó una pequeña velada musical. Participaron solo los cercanos, un violonchelista, cantantes, una escena de cámara, algunas amigas. Salió con un vestido claro, sin corona, cinta ni peluca, con el cabello suelto. Alguien dijo: «No eres reina, eres simplemente María». Ella sonrió y respondió: «Por eso es que vengo aquí». Pero incluso allí la presión persistía. Los rumores sobre intrigas amorosas se filtraban desde las paredes de Trianón. Los periódicos insinuaban, los chismes exageraban, los políticos recopilaban material comprometedor. Todo lo que ella hacía se interpretaba como un símbolo de frivolidad y derroche. La criticaban por los gastos, pero los historiadores luego calcularían: el mantenimiento del pequeño Trianón era incomparablemente más barato que otras residencias. El problema no estaba en las cifras, sino en el símbolo. La gente pasaba hambre y ella guardaba silencio. No juzgaba ni hablaba. El silencio. Los discursos reales sonaban más fuerte que las palabras. Allí esta frase se atribuye a una gran princesa, cuyo nombre no se menciona. En ese momento María Antonieta tenía solo 10 años y vivía en Viena. Cuando comenzó la Revolución Francesa, la reina fue demonizada y la cita se asoció firmemente con ella, a pesar de la falta de pruebas. María Antonieta se convirtió en un blanco fácil. No la querían porque era extranjera y una reclusa en Trianón. En el país aumentaban el desempleo y la pobreza, mientras en la corte las mujeres se empolvaban el cabello con harina, viviendo en lujo y despreocupación. Los periódicos y caricaturas la mostraban bailando y riendo, rodeada de admiradores y joyas, mientras la gente hacía largas filas. Nadie verificaba los hechos, y la imagen era conveniente y vivía su propia vida. La verdadera María Antonieta no era ni locamente derrochadora ni indiferente al sufrimiento del pueblo. Al principio de su estancia en Francia, a menudo hacía donaciones y visitaba refugios, apoyando a viudas y huérfanos. Fue educada en el espíritu del deber dinástico, no en la sensibilidad política. Nunca le enseñaron a hablar abiertamente con el pueblo, a hacer declaraciones o dedicarse a la propaganda. La opinión pública perdió contra la reina. Ella no dio una explicación pública, no concedió entrevistas ni intentó defenderse ante el pueblo. Esperaba que la verdad triunfara por sí sola. Pero los tiempos cambiaron. No bastaba con ser inocente, había que saber manejar la imagen, cosa que ella no aprendió. La gente no veía la realidad, sino una caricatura. Su rostro se imprimía en folletos baratos, la llamaban Madame Déficit, y su imagen se usaba para la sátira en teatros y plazas. En las obras callejeras, la comparaban con un vampiro que chupaba la sangre del país. Estos ataques no cesaban ni un día, generando odio y miedo a su alrededor. En un momento decidió cambiar de táctica. Empezó a vestirse con más modestia y a aparecer en eventos benéficos, intentando mostrar que no era ajena a su pueblo. A finales de la década de 1780, Francia se sumió en una crisis. Las cosechas fueron malas, los precios del pan aumentaban, el desempleo crecía. El tesoro estaba vacío, las deudas externas eran enormes.
Cualquier aumento de impuestos provocaba indignación y protestas en todo el país. Las calles de París se volvían cada vez más inquietas. Se difundían por todas partes panfletos anónimos con acusaciones contra el poder. Cada vez se escuchaban más preguntas. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y por qué nadie responde por las desgracias del pueblo? María Antonieta sentía cómo cambiaba el ánimo en el país, pero hasta el final esperaba que la tormenta pasara de largo. Ella creía que el poder resistiría, que los cambios no afectarían a la familia real y que todo mejoraría con el tiempo. El pueblo estaba cansado y volvió a la sumisión, sin darse cuenta de que Francia ya había cambiado. Los periódicos escribían abiertamente sobre la debilidad del rey y la insensibilidad de la reina. Un panfleto acusaba a la reina de gastar en peinados lo equivalente al pan para 1000 familias. Otros panfletos afirmaban que la reina obstaculizaba las reformas. Las acusaciones no tenían pruebas, pero se difundían rápidamente y aumentaban el descontento público. María Antonieta casi no aparecía en público. La ausencia se explicaba de diferentes maneras: miedo o desprecio hacia el pueblo, lo que alimentaba aún más los rumores. Ella escribía a su hermano José II en Viena, confesando que no sabía cómo comportarse. Él le aconsejaba actuar rápido, imponer reformas al rey y hablar con el pueblo. Ella no creía en el poder de las palabras. Desde niña le enseñaron que la monarquía es eterna y que el pueblo debe permanecer sumiso, lo que le impedía entender los cambios. Amenazas anónimas llegaban a Versalles casi todos los días. La tensión crecía y la gente empezaba a salir a las calles con armas y barricadas. El 14 de julio se tomó la Bastilla. La fortaleza estaba casi sin defensa, pero su caída se convirtió en el símbolo de una nueva era. Pronto las multitudes se dirigieron a Versalles. El 5 de octubre, las mujeres de París, vendedoras, lavanderas y cocineras, marcharon a pie hacia el Palacio Real. Eran más de 6000. Exigían pan y justicia, expresando el hambre y el descontento del pueblo sencillo. La mañana del 6 de octubre, la multitud irrumpió en Versalles. Fueron asesinados los guardias y la familia real se vio obligada a salir al balcón. La familia real vivió en los Tullerías casi 2 años. Dejaron de ser llamados sus majestades. Ahora eran el señor y la señora Capeto, por el apellido de sus antepasados. No podían salir del palacio sin permiso. Todas las cartas eran abiertas y cada paso era cuidadosamente vigilado por la guardia, lo que aumentaba su aislamiento. María Antonieta, criada en la estricta corte de Viena, soportaba mal el aislamiento. Sus hijos, María Teresa y Luis Carlos, casi no salían a la calle. Su esposo, el rey, estudiaba en silencio tratados geográficos y el mapa de Francia, sumido en pensamientos sobre el destino de su familia y su país. María Antonieta escribía cartas secretas a su hermano en Viena, suplicándole que interviniera y salvara la corona, esperando ayuda externa. En marzo comenzó a discutir con el rey un plan de fuga. Por la noche planeaban salir de París en carruaje disfrazados de aristócratas. Su objetivo era llegar a la ciudad fronteriza de Montmédy, donde ya los esperaban aliados dispuestos a ayudarlos a escapar y restaurar el poder. Pero la máscara era débil. En la noche del 20 al 21 de junio salieron de París, comenzando un viaje peligroso. El camino avanzaba lentamente. El carruaje era pesado, el camino difícil. El cambio de caballos tomaba mucho tiempo. En lugar de 14 horas, el viaje duró 22. Luis insistía en hacer paradas, quería comer y hablar con los campesinos. No sabía pasar desapercibido y llamaba la atención. En la ciudad de Saint-Menehould, a solo 30 kilómetros del objetivo, el cartero los reconoció. Comparó al rey con la imagen en una moneda. El cartero dio la alarma. Los guardias locales recibieron la orden de detener a los pasajeros del carruaje y arrestarlos. El rey intentó explicar su identidad, pero con eso la confirmó. En la mañana del 22 de junio, toda la familia fue arrestada. Los mantuvieron en el ayuntamiento entre soldados y funcionarios, esperando una orden oficial de París sobre las acciones a seguir. La multitud se reunió en la plaza. Algunos guardaban silencio, otros escupían al suelo, y algunos veían por primera vez a un rey vivo fuera del trono. Al rey lo llevaban en el balcón, como a una persona común y cansada con ropa polvorienta. El camino de regreso tomó 4 días, y a lo largo del camino multitudes miraban en silencio y lo acompañaban con la mirada. A veces alguien gritaba, ¡traidor!, pero en su mayoría había silencio. El carruaje era escoltado por la Guardia Nacional. No era el regreso de los monarcas, sino el traslado de prisioneros. En París, la noticia de la fuga causó conmoción. Incluso los escépticos entendieron que el rey intentaba huir no del peligro, sino del pueblo. Los diputados de la Asamblea Nacional se sentían engañados.
La multitud era leal. El periodista Camille Desmoulins escribió: «El rey no era un prisionero, sino un actor. Actuaba mientras planeaba la fuga». Los rumores crecían cada día. Se decía que María Antonieta había enviado cartas secretas a Austria, que quería una guerra civil y estaba dispuesta a entregar Francia por el trono. Ninguna de las acusaciones fue probada. Después de Varennes, la reputación de la familia real fue destruida. Al día siguiente, María Antonieta guardaba silencio y ni siquiera hablaba con su esposo, sumida en la desesperación. Luis leía la Biblia y guardaba silencio. María Antonieta escribía cartas al extranjero a su hermano Leopoldo II en Viena y luego a su sucesor Francisco II. Ella suplicaba que intervinieran, insistía en que la revolución amenazaba a toda Europa. Las cartas eran de una madre, esposa y reina que no quería ceder el trono. Ella creía que la ayuda llegaría, que en el extranjero se preparaba un ejército y que Francia entendería su error. Pero el tiempo jugaba en su contra. Cada día su ausencia en el espacio público se interpretaba como desprecio al pueblo. Cada rumor se tomaba como verdad. Los periódicos escribían que ella conspiraba con Austria, que era una espía y mantenía correspondencia secreta con los enemigos. Alguien afirmaba que tenía mapas austríacos bajo la almohada. La familia real se refugió en la sala de la Asamblea Legislativa, pero todos tenían claro que el poder del rey había terminado y la monarquía fue suspendida ese mismo día. Luis ya no era llamado rey. Su título cambió a ciudadano capeto, lo que significaba el fin de la monarquía y el comienzo de una nueva era. Pocos días después, la familia real fue trasladada a la prisión, la antigua fortaleza de la Bastilla, con sus viejas rejas, guardias y puertas con llave. María Antonieta se encontró en una celda con una cama de hierro y paredes vacías. En lugar de sirvientes había guardias, en lugar de cartas, un silencio mortal. Los niños estaban con ellos, pero solo se les permitía verlos con el permiso de los guardias. A veces les traían papel y tinta para que María Antonieta pudiera escribir cartas. Estas cartas se conservan hoy en los archivos. La letra temblaba, pero el lenguaje era cortés y claro, como si ella mantuviera su dignidad en prisión. Luis fue juzgado primero. El proceso fue público y se le presentaron 33 cargos, incluyendo intento de fuga y subversión de la Constitución. Respondía con calma, de forma breve, y a menudo guardaba silencio. En enero de 1793 fue condenado a muerte. María Antonieta vio a su esposo por última vez un día antes de la ejecución. Él abrazó a los niños y sostuvo la mano de su hijo durante mucho tiempo. No le dijo nada a ella, pero su mirada estaba llena de amargura y despedida. Fue el último momento de su vida juntos. Al día siguiente lo sacaron de la celda exactamente a las 10 de la mañana. Al mediodía tuvo lugar el encuentro con Geliatina. Después de eso, ella no salió más de su habitación. La salud de Geliatina empeoró drásticamente. La alimentación se volvió escasa, el sueño interrumpido y agitado. En abril le quitaron a su hijo, alegando que lo criarían según las leyes de la nueva república. Ella pidió permiso al menos para despedirse de su hijo, pero le fue negado. Solo le quedaba su hija, María Teresa. Vivían cerca, pero bajo supervisión diferente. A veces lograban intercambiar notas cortas, casi sin palabras. Estoy aquí o estoy viva. Sus acciones eran vigiladas constantemente, incluso cuando iba al baño. El juicio comenzó el 14 de octubre. Los cargos contra ella eran graves y severos: traición, complicidad con enemigos, participación en conspiraciones y malversación de fondos. Un cargo parecía especialmente absurdo: el abuso de su propio hijo. El fiscal Fouquenville hablaba en voz alta y con ímpetu. En la sala se instauró una tensión palpable. La mujer se levantó, palideció y dijo: «He guardado silencio, pero esta acusación debe ser respondida por una madre». Se dirigió a los presentes. «La naturaleza rechaza esto. Apelo a quienes han sido padres». Después de sus palabras, reinó el silencio en la sala. Incluso los enemigos desviaron la mirada. Pero el silencio no cambió nada. Llevaba un vestido blanco sencillo. El cabello estaba cortado, las manos libres y abiertas. Caminaba hacia su destino con dignidad y calma. La multitud caminaba por las calles. La gente gritaba, reía y escupía. Alguien guardaba silencio, pero nadie salió a defenderla. Las manos estaban atadas detrás de la espalda. Uno de los guardias accidentalmente le pisó el pie. Ella se estremeció bruscamente. Luego dijo en voz baja: «Disculpa, fue sin querer». Cortesía ante la muerte. En 1815, cuando los Borbones regresaron al poder, los restos de Luis XVI y María Antonieta fue reenterrada en la cripta de los reyes de la Basílica de Saint-Denis. Le pusieron una lápida,
Le devolvieron el título y la iglesia realizó un funeral, pero ya era demasiado tarde. El mito de María Antonieta se volvió más fuerte que la propia monarquía. Su imagen cambió decenas de veces, reflejando diferentes puntos de vista y épocas. Para los revolucionarios, ella era una extranjera, una derrochadora austríaca, arrogante e inútil. La imagen estaba llena de animosidad y acusaciones. Para los realistas, ella era una mártir, una mujer que murió por su lealtad al marido y al trono, un símbolo de sacrificio y fidelidad. En el siglo XIX comenzaron a representarla como tierna y sufriente, casi santa. En el siglo XX se convirtió en un ícono de moda y estilo. La frase "que coman pastel", que ella nunca pronunció, quedó en los libros de texto y se cita en diferentes idiomas. La fuente de esta frase es falsa, pero siguen atribuyéndosela a María Antonieta, creando una imagen incorrecta. Los artistas pintaron sus retratos, a veces radiante, a veces cansada, a veces perdida, reflejando diferentes facetas de su personalidad. En el cine la muestran con polvo, encajes, entre pasteles y bailes, aunque en la vida hubo muchos menos bailes que silencio. En cartas, recuerdos de contemporáneos y archivos se ha conservado otra imagen. Una mujer a la que le arrebataron su patria y su libertad. Vivía en el escenario y no podía ir detrás del telón. No la prepararon para la caída, pero siempre mantenía la postura. En la historia queda la pregunta: ¿quién fue realmente María Antonieta? ¿Víctima, culpable, símbolo de una época o rehén? Quizás no se necesite una respuesta, porque lo principal es cómo su memoria sigue viva e influye en nosotros. Cómo la memoria sabe convertir lo vivo en leyenda. Ella ya no habla, pero su historia resuena en libros y en pantallas, en el silencio de las salas de museo. Y tal vez, esta noche, cuando la ciudad se aquieta y la voz del narrador se vuelve más baja, puedas imaginar a una niña pequeña en Viena. Ella alimenta a un loro en el invernadero. Aún no sabe que la llamarán de otra manera, y nadie la odia todavía. Simplemente vive y respira libremente, disfrutando el momento sin miedo